Muy buenos días a todos y todas. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile, su dirección general, dirección académica y coordinaciones de área, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tercer taller de formación avanzada denominado Bases para la Investigación Educativa, el cual forma parte de las actividades del proyecto temático en educación de universidades estatales, Red 21.995, y de la programación de nuestro instituto. Este taller constará con 3 relatores y 5 sesiones de trabajo, el cual se inicia hoy, 28 de octubre, y finaliza el 2 de noviembre, y tiene por objetivos fortalecer la formación en investigación educativa en las universidades estatales y entregar una visión general de la situación de la investigación educativa en Chile, de sus indicadores cienciométricos y de las opciones analíticas de las metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. En esta, nuestra primera sesión, tengo el agrado de presentar a nuestra primera relatora, la doctora Beatrice Ábalos Davidson. Ella es doctora en educación por la Universidad de St. Louis en Estados Unidos. Comenzó su carrera como profesora de aula de Historia y Geografía en el Colegio Mariano, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente del University College Cardiff y de las universidades de Wells. También fue profesional del Ministerio de Educación de Chile entre los años 1994 y 2010. Es actual investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE, del cual participó en su creación en los años 70 y en la actualidad preside su directorio. En el año 2008, la doctora Ábalos se incorporó como académica del Centro de Investigación Avanzado en Educación de la Universidad de Chile. Adicionalmente, fue académica, invitada y colaboradora de numerosas universidades en Chile y en el extranjero, tales como las universidades de Toronto, New Brunswick, Católica de Valparaíso. Miembro del consejo editorial de prestigiosas revistas académicas y consultora de varios organismos internacionales, tales como la UNESCO, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, la Unión Europea, el Banco Mundial. También aportó a las políticas de profesionalización docente durante la década de 1990, desde los programas Mese Media y fortalecimiento de la formación inicial docente, y la dirección del Núcleo Milenio sobre la profesión docente en Chile y en el Centro de Estudios CIAE de la Universidad de Chile. En la actualidad es coordinadora también del doctorado en Educación CIAE de la Universidad de Chile y es Premio Nacional de Ciencias de la Educación del año 2013. Dejo con ustedes a nuestra destacada relatora, la doctora Beatrice Ábalos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Y gracias por la larga lista de cosas que de repente a uno se le olvidan en un tiempo también largo de mi vida. Me han pedido hacer una presentación sobre investigación en educación y en realidad yo tenía que pensar cómo hacer esto, porque obviamente no tengo un cuadro gigantesco de los temas, de los grandes temas de educación y sobre todo de la investigación en Chile o en general. Y lo que pensé hacer, tengo una presentación que la voy a poner en medio segundo, pero
explicarles un poquito cómo pensé presentar esto y después podemos hablar, espero interactuar. Veo que hay muchas participantes de todas las universidades estatales a lo largo de nuestro largo país. Y eso me parece interesante, que haya tanto interés en la investigación en educación. Lo que quería hacer era un poco por dos cosas, una especie como de historia de cómo se ha desarrollado, porque es lo que a mí me ha tocado ver en el desarrollo de la educación en Chile, perdón, de la investigación en Chile, y después voy a compartirles un artículo, o sea, voy a mostrarles el resultado de un artículo muy interesante que muestra los temas internacionales en investigación y las relaciones internacionales que hay en la investigación. ¿Por qué hago esto? Porque, y lo digo antes de empezar el trabajo, porque hoy día, y ustedes lo saben, cada uno está en una universidad que tiene que responder a una serie de criterios de calidad, y esos criterios de calidad involucran las investigaciones y las publicaciones. Y nosotros vivimos, yo estoy en un centro donde nuestra vida depende de eso, porque recibimos financiamiento estatal, financiamiento de la NID. Entonces, quiero decirles lo importante que es tratar y hacer esfuerzos, y cómo y qué pasa, y dónde cómo se distribuye en cierta medida las formas de investigación internacional y dónde están los centros. Así que voy a tratar de hacer eso, y voy a ver si nos va a resultar compartir. Yo estoy compartiendo pantalla, supongo, para mostrarles, pero voy a poner esto y ustedes me dicen si van a ver lo que estoy presentando. Se ve, bueno, ya. Entonces, la idea es esa, es un poco un tema gigantesco, y había que mostrar más o menos, o sea, centrarse en algún tema. Entonces, lo que voy a hacer es una especie como de cuento histórico, y después voy a mostrar los datos de esta investigación sobre docentes. Voy a concentrar en docentes. ¿Por qué? Porque es el área en que yo he investigado más, y que conozco mejor. Y después voy a dar, ven cortito, el ejemplo de dos métodos, perdón, de dos estudios con métodos alternativos a los usuales. Ya, partamos entonces con el desarrollo histórico. ¿Y por qué comienzo en los años 60? Porque es más o menos de por ahí que a mí me toca participar en la investigación en Chile. Tengo bastantes años, más años que ustedes, y conozco un poco cómo esto se fue desarrollando. Existía ya se forma desde ya en el año 97 lo que hoy día es la NID, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. O sea, es desde la fecha que comienza en Chile una especie como de organización. La investigación existía, y existía desde antes, pero una especie como de nueva fuerza y de foco en la investigación en general, y va a ser útil, perdón, para la investigación, no sé qué pasa, para la investigación. Los centros privados aparecen en esta época, y los voy a mencionar porque son dos centros que aparecen por el mismo tiempo y que se vinculan también. Hay una cierta tensión, pero también una cierta vinculación. El Centro de Investigación y Desarrollo llamado CIDE, que está vinculado a la Compañía de Jesús, y que se funda en 1964 con financiamiento privado diverso. Ahí la figura clave, importantísima de este centro, es el padre Patricio Cariola, y ese centro existe hasta el día de hoy, insertado en la Universidad Alberto Hurtado. Entonces es interesante que es un centro en que la investigación ocurre, pero que el foco muy central es el desarrollo, proyectos de desarrollo, buscar alternativas en temas educacionales, especialmente con un foco
en los grupos, digamos, menos favorecidos social y económicamente. Y aparece luego el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, que se funda en el contexto de la Universidad de Chile, y a mí me toca ser parte de esa fundación. Eso ocurre por iniciativa en parte de Néstor Schifferbein, que fue su primer director, que me llama a mí para ver si podemos hacer algo para crear un centro, y que aprovechamos que él venía recién llegando a Estados Unidos con estudios en la Universidad de Harvard, y desde ahí nosotros entonces vamos a conectarnos también para un financiamiento con la Fundación Ford. Este centro, el PIE, hoy día siempre se llamó el PIE, recibe un importante financiamiento en sus primeros años. Y eso le permite hacer investigación que no es posible, que no es fácil en el contexto de las universidades, que tienen que buscar por su cuenta pequeño. Entonces, estos dos centros privados van a tener una tremenda... Bueno, son privados hoy día, perdón, el centro de investigación era privado en ese momento, el PIE no, el PIE pertenece a la universidad y se inserta en la Universidad Católica en la época de la reforma de la Universidad Católica y el rectorado de Fernando Castillo Velasco. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación, el CPIP, que ustedes todos conocen, y que se funda en la misma época, en 1967, que es la época de la reforma. Y también surge un centro privado independiente, que es el Centro de Promoción Universitaria. Entonces, ¿se fijan? Estos años 60 son muy como movidos en el deseo de desarrollar algo que realmente existía poco, fuera de la investigación que se hacía en el pedagógico de la Universidad de Chile. En la Católica no se hacía nada casi, hasta que aparece entonces este centro y estos centros que permiten el primer desarrollo. Y está también la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que existe hasta hoy día. Ayer estuvimos justamente en una reunión, no es la Flaxo, pero al lado es el mismo edificio, PNUD, en otro estudio que estamos comenzando. Bueno, esos son como los orígenes institucionales de fundaciones privadas y también centros particulares dentro, por ejemplo, en el de la Universidad Católica, que es independiente en sus inicios, es un centro vinculado a la vicerrectoría académica, que permite hacer investigación con una cierta libertad. ¿Cuáles son los temas y enfoques metodológicos que siguen en los años 70 y en los años 80? Estos son algunos de los grandes temas. Políticas y impacto de la reforma educacional del 65, que es la gran reforma, que es la que deriva en la creación del CPIP, en los cambios del sistema educacional que tenemos hasta el día de hoy, etcétera, que ustedes conocen bien. Los temas relacionados con la enseñanza escolar empiezan a desarrollarse investigaciones que tienen que ver con el aprendizaje, con los tipos de establecimientos educacionales, y también con la enseñanza universitaria. Nosotros hicimos un estudio bien interesante en el PIE, en esa época, un estudio que abarcó los modos de enseñanza en 3 universidades. Estudios sobre educación popular y de adultos, una época en que influye mucho Paulo Freire. También desde el PIE se hace investigación en esas líneas. Yo diría que este quizás es el único estudio que se ha hecho en Chile longitudinal que realizó, después vamos a verlo, que realizó Ernesto Schifferbein y Joe Farrell de la universidad en ese tiempo del OECD, de la universidad, pero que ahora está en la Universidad de Toronto, y que es un seguimiento de estudiantes que están en la educación básica reformada de 8 años y los va a seguir hasta la universidad y hasta el trabajo. La publicación primera que se hizo es de 8 años, pero ese estudio siguió y es quizás el único longitudinal de verdad que se ha hecho en Chile.
En esa época hicimos un estudio, el primero tal vez etnográfico, en el marco de un estudio latinoamericano que quiso estudiar por qué los hijos de los pobres, los niños de contextos socioeconómicos bajos, en 3 países latinoamericanos, Colombia, Venezuela y Chile, ¿por qué fracasan? Entonces, por primera vez en Chile, por lo menos en esta forma, se empieza a usar un enfoque etnográfico. Este estudio se hizo en el caso chileno desde el PIE también. Y también desde el PIE se hicieron estudios interesantes sobre transformaciones educacionales que ocurrieron bajo el régimen militar, publicados en su primera versión lo hizo Carlos Eugenio Beco, me parece, pero con otro nombre, porque era la época militar. Estudios sobre juventud, educación extraescolar también, que se desarrollan en esa época, y empiezan a desarrollarse, y yo creo que hasta hace poco, anualmente, los encuentros nacionales de investigadores en el Centro de Perfeccionamiento, y que han seguido hasta el día de hoy. No sé si durante pandemia no se hicieron, pero yo espero que esto se vuelva a mantener. Pero quiero decir que son encuentros que se han mantenido y que comienzan en esta época. El centro muy importante, REDUC del CIDE, que es uno de los primeros que empieza a recoger evidencia y pequeñas relaciones sobre investigación en toda América Latina. También dirigido ahí desde el CIDE por Patricio Cariola. Y que hoy día ya no necesitamos tener una biblioteca con tarjetitas que indican la síntesis de las investigaciones, porque hoy día tenemos ¿cómo se llama? Todos los datos ya están en forma los recibimos de forma electrónica, pero en esos años no. Entonces, estos centros fueron tremendamente importantes para desarrollar estos conceptos. ¿Qué pasa en los años 2000? El desarrollo institucional y la diversificación de la investigación a partir de los años 2000. Vamos a ver que empieza ya una especie como de boom de la investigación. Y esto es importante porque el Estado empieza a tomar un rol mucho más fuerte en el financiamiento de la educación, de la investigación educacional. Y esto a través del CONICYT, que hoy día es ANIT, pero que en toda esta época se llama la Comisión Nacional de Investigación, y desde el FONDESYT desde el año 81 tenemos los proyectos individuales financiados por el FONDESYT de educación. A mí me tocó estar un tiempo en el grupo de estudios. En ese tiempo la calidad de los estudios presentados era más o menos, para ponerle una buena palabra, y por lo tanto los buenos estudios se podían financiar fácilmente. O sea, bien formulados, porque no eran tantos. Hoy día es mucho más difícil porque llegan estudios muy bien formulados y muchos. Entonces hay una limitación en la cantidad de estudios que se pueden financiar vía los FONDESYT, y ustedes probablemente lo saben si han presentado estudios. Y la otra fuente que es muy, muy particular, yo debo confesar que nunca he presentado un proyecto a FONDEF porque son complicados, porque implican desarrollo, no solo investigación y datos y la presentación de los datos, sino que implican acciones de cambio. Y esas acciones de cambio tienen una temporalidad, pero hay personas excelentes que tienen mucha visión para hacer eso, que se juntan y arman entonces un proyecto FONDEF. Programas de cooperación internacional que también se financian. Nosotros pudimos hacer un estudio con Finlandia, que les voy a decir algo después, pero muy poco, pero un estudio que se financia con Finlandia y nos permite
aprender en Chile de algo interesante que los finlandeses estaban haciendo, y a su vez los finlandeses aprender de las características de nuestros propios conceptos, de nuestra propia realidad educativa. Entonces eso hoy día es posible, y es no solo posible, sino que también las universidades, la Universidad de Chile, estoy dirigiendo ahora el nuevo doctorado, estamos en el proceso de tratar de acreditarlo, y una de las cosas importantes es la vinculación internacional, es decir, hasta qué punto nosotros vamos a facilitar el que se produzcan contactos, el que nuestros doctorantes puedan a su vez viajar y vengan otros acá. Todo eso es fondos, no es gratis, y por lo tanto es importante los apoyos que se pueden tener, en este caso desde el programa de cooperación internacional, pero también desde la ANID. Financiamiento basal para centros científicos y tecnológicos, que empieza desde el 2006. El CIAE, que es donde yo llegué cuando llegué a la Universidad de Chile, donde estoy hasta el día de hoy, es un ejemplo. El CIAE es un centro basal, es un centro que recibe financiamiento, que le permite vivir 4 años con tranquilidad y desarrollar proyectos según las propuestas que se hacen para el financiamiento. Nosotros hemos sido renovados ya 3 veces, y ya no podemos renovarnos más, y por lo tanto la próxima vez vamos a tener que, si queremos seguir, vamos a tener que hacer una nueva propuesta de financiamiento basal. Pero este tipo de centros, el financiamiento de estos centros también va alineado a que se produzcan convenios y colaboración, y por lo tanto nuestro basal, por ejemplo, originalmente se presenta en colaboración con la Universidad de Concepción, con la Facultad de Educación y con la Facultad de Educación, con Centro de Justicia Social y otros de la Universidad Católica de Valparaíso. Así que este financiamiento, esto es algo nuevo, y es algo que permite el desarrollo de la investigación sin angustias digamos, de financiamiento de los investigadores, pero con muchas angustias en términos de producción. O sea, el financiamiento basal depende, y las renovaciones dependen de las publicaciones, de la cantidad de financiamiento que se adquiere vía Fondesit. Entonces es complicado el mantenerse, requiere estar siempre alerta, siempre adelante, y mucho esfuerzo por realizar buenas investigaciones. Está también el programa de atracción e inserción de capital humano avanzado, que permite las estadías académicas, que permite las redes de colaboración y que permite la inserción de nuevos investigadores. Y esto, por ejemplo, un centro como nosotros podemos usar esos fondos si tenemos buenas conexiones y las fomentamos. El FONIDE, como ustedes conocen, fue también un proyecto nuevo del Ministerio de Educación, que que financia bastantes investigaciones, muchas más. En su origen tenían pocas, porque yo me acuerdo que me pedían ir a las evaluaciones y eran pocas las que había. Hoy día hay una postulación grande a los proyectos FONIDE. Son proyectos relativamente cortos y que requieren trabajar duro durante 1 año por lo menos. Está también la iniciativa científica Milenio, y ahí a mí me tocó yo llegué al CIAE porque me pidieron jóvenes investigadores que antes habían trabajado conmigo en el Ministerio de Educación, que ustedes conocen muy bien quizás, como Juan Pablo Valenzuela, como Cristian Beley, Carmen Sotomayor, que si podía venir al CIAE y podíamos juntos diseñar un proyecto para obtener financiamiento de la nueva iniciativa científica Milenio. No era tan nueva, parte en el 99, nosotros lo hicimos en el 2008, pero ganamos
un financiamiento que se llama Los Núcleos, que nos permitió hacer un gran estudio, quizás el único hecho antes y que no se ha hecho igual después, sobre la profesión docente en Chile, sobre las características del ejercicio de la docencia en Chile. La iniciativa Científico Milenio estaba, en ese momento se creó dentro del Ministerio de Economía, pero ha salido ya, ha migrado, y no estoy muy segura exactamente si está ya manejado por ANID. Y las becas nacionales, por supuesto, las becas Chile, que han contribuido a la preparación de investigadores. Bueno, entonces, la institucionalidad actual de la investigación activa, ¿en qué estamos hoy día? Lo que yo veo, pero ustedes cada uno en su, yo sé, en cada una de las universidades hay centros o grupos que están haciendo investigación en educación, en las universidades estatales. Lo sé porque leo artículos, lo sé porque hay reuniones, pero hay estos centros grandes que yo les he mencionado, a veces como que tapan un poco lo que se está haciendo en los centros locales. Y por eso que es muy importante las conexiones y el trabajo conjunto, de manera que se puedan lograr buenos proyectos. Bueno, ¿cuál es la institucionalidad actual? Los centros universitarios con financiamiento ANID, es el caso nuestro con el CIAE, es el caso del, digamos, centro que hay en la Universidad Católica, que también partió al mismo tiempo, y es posible que haya otros. Yo no estoy al tanto de todos los centros, en términos de si tienen o no tienen financiamiento ANID, pero sí estoy segura que tienen financiamiento de proyectos dentro de los centros. Los centros de estudio del Ministerio de Educación, que ya lo mencionamos. A propósito de eso les cuento, porque estamos en este momento participando con el Centro de Estudios del Mineduc y dirigido por el PNUD en una evaluación de la implementación de la Ley de Desarrollo Profesional Docente. El Centro de Estudios financia los FONIDE, pero también grandes estudios que les interesa y que se hacen con la colaboración del Ministerio de Educación. Centro de Investigación y Desarrollo sigue en la Universidad de Alberto Hurtado, el CIDE, el PIE, que sigue asociado, entiendo todavía, Oscar, a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ¿Por qué? Porque el PIE en la época de la dictadura se alberga en una entidad que había creado el cardenal Raúl Silva Enríquez, que permitía el desarrollo, y está ahí, y desde ese contexto se crea la universidad. Pero el PIE en verdad funciona en todo el sentido, desarrollo de sus investigaciones, búsqueda de fuentes de financiamiento de forma independiente. Focos temáticos. Voy a hablar de los primeros focos temáticos de los dos centros que se crearon, los primeros centros que se crearon con financiamiento CONICYT. Calidad y equidad, que siguen siendo los grandes temas de la preocupación por la educación en Chile. El CIAE desarrolla los temas de políticas y mejoramiento escolar, temas relacionados en general, va a estudiar la implementación de políticas, discusión de políticas y análisis en particular de ciertas formas de estas políticas. Otra de sus líneas es la línea de docentes y todo lo que tiene que ver con la formación docente, pero también en esta parte lo que tiene que ver con políticas. Enseñanza y aprendizaje. En el CIAE se hace mucho en dos áreas, diría yo principalmente. Lenguaje, enseñanza del lenguaje y enseñanza de las matemáticas. En la enseñanza de las matemáticas también se ha desarrollado mucho el trabajo concreto con profesores, la formación docente continua, el desarrollo profesional. También hay toda una línea de trabajo en educación inicial,
preescolar, formación de educadoras y educadores, y temas de aprendizaje y cognición. Tenemos también desarrollado ahí neurociencia, todo un grupo dedicado a la neurociencia. En la Universidad Católica, en sus orígenes, muy parecido, políticas, educación superior, formación inicial docente, tecnología de la investigación y de la educación, liderazgo y escuelas efectivas. Liderazgo también hoy día está vinculado al CIAE y vinculado y se estudia fuertemente también con la Universidad Católica de Valparaíso. El centro, ahora voy a mencionar centros que son privados, pero que tienen una influencia nacional bien importante. Y que han recibido en sus orígenes y que reciben para varios de sus proyectos financiamiento estatal. Centro centrado porque se convirtió casi en un área de moda estudiar el liderazgo educativo. Considerado importante porque obviamente el concepto de mejora de la calidad de la educación se supone que está en manos de las instituciones escolares y de la capacidad de liderazgo de sus directivas, de sus directores. Aquí está el Centro de Desarrollo de Líderes Educativos, CEDLE, que parte con un conglomerado ¿cómo se llama?, de universidades que participan: la Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado, la UC de Temuco, la Universidad de Talca, y también contacto internacional con la Universidad de Berkeley, de California, Berkeley. Y se preocupa del desarrollo de capacidad de liderazgo escolar a través de formación, investigación y difusión del conocimiento. Y el otro centro de líderes educativos que trabaja con nosotros también, también para la mejora escolar, y que involucra a la PUC de Valparaíso, la Fundación Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y internacionalmente la Universidad de Toronto, OISER. Aquí también son los temas de liderazgo, innovación, herramientas tecnológicas, etc. Comunicación e interacción entre investigadores. Nos pareció importante crear una asociación chilena de investigadores en educación. Y esa se establece, es decir, a ver, le puse 2017, pero en verdad se establece antes. Pero la asociación chilena existe, aunque debo decir, y esto es culpa mía, que en los años de pandemia no hemos podido como renovar sus encuentros. Pero espero que esto ahora sí se haga con el liderazgo de otras personas. Dante Castillo, estaba en conversación con él, de la Universidad de Santiago y del PIE. Pero en todo caso, hay una lista de investigadores de todas las especialidades que forman parte de esta asociación. Desde un poquito antes de la creación de la asociación, se empezaron a desarrollar los congresos interdisciplinarios de investigaciones en educación, que primero los organizaron los dos centros, la Católica y la de Chile, pero que después fue organizado por la asociación, y de los cuales ha habido 4 congresos, y de los cuales estamos esperando que el próximo año, que ya no tendremos el efecto pandemia y las dificultades de hacer un congreso en forma semipresencial, puedan superarse. Pero también hay una red de investigadores en educación chilena que sí está bien activa y que es de jóvenes investigadores. Se origina con investigadores que fueron a estudiar y sacaron doctorados en otros países, pero principalmente Estados Unidos. Se reunieron a propósito de los encuentros anuales de la AERA, que es la Asociación Americana de Investigación y Educación, y han armado su propia asociación, el RIEG, y ustedes van a encontrar en varias partes, probablemente en sus propias universidades, jóvenes investigadores que volvieron de Estados Unidos, de Europa, con sus doctorados y que son parte de esta asociación.
creo que es bien importante las revistas chilenas que tienen indexación y que permiten y que son fuente de publicación de investigaciones que se hacen en Chile, que tienen buena y tenemos, yo creo, la más antigua y la más prestigiosa y la más demandada, cuesta publicar ahí, es la revista de estudios pedagógicos de la Universidad Austral, que está indexada en Scopus y Cielo. Scopus muy importante porque Scopus, un poquito más abajo que EASY, es importante para los currículum vitae de los profesores y profesoras de nuestras facultades de educación y de nuestros centros de investigación. Está también la revista Perspectiva Educacional de la PUC. Esta revista yo la pongo porque la conozco desde su comienzo. Se crea de la Universidad Católica de Valparaíso, se crea en la Facultad de Educación, y se han movido y lo han hecho con mucho cuidado, y lograron finalmente ser indexados en Cielo, y están tratando, aparecen también entre los emergent, entre las revistas que están en las fuentes emergentes de la indexación EASY. Por lo tanto, es una revista a la cual yo creo que hay que mandar buenos artículos, porque es muy importante que se fortalezcan las publicaciones chilenas. Perdón, no sé por qué me hace esto, pero le gusta hacer, no. A ver, vamos a volver. Parece que es muy... Ya. La revista de la Católica, también la revista Pensamiento Educativo, que también lleva una larga tradición y que tiene buenas, y obviamente es bastante demandada, pero tiene también una buena indexación, Scopus y Cielo. No me cupo acá, pero está también la revista Calidad de la Educación, que es una revista del Consejo Nacional de Educación, y que también tiene una buena indexación. Me parece que es Cielo de todas maneras, pero me parece que también adquirió la indexación Scopus. Es decir, tenemos que trabajar por nuestras revistas, porque ojalá haya más de estas revistas, pero con exigencias duras en la calidad de las publicaciones, de manera que puedan ser indexadas, y de manera que puedan contar en el currículum vitae que les van a permitir a los investigadores mantenerse en su centro, en sus universidades, y ser contratados también por ellas. Ahora, quería ver un poco la distribución temática. En el último CIE, que fue Congreso de Investigación en Educación del 2007, yo hice un análisis de las temáticas de las investigaciones presentadas entonces, que yo creo que no será muy difícil pensar que puede no haber cambiado mucho desde entonces. Estas son las principales. Si ustedes ven, docentes y diversidad e inclusión, interesante que los estudios que focalizaban diversidad e inclusión son bastantes. Están junto con los temas de docentes, que son los que más se investigan. Y de repente hay que variar un poco. Acabo de bajar un estudio de Lorena Ortega, que es una de nuestras colaboradoras, investigadoras. Ella ganó un premio por una investigación sobre enseñanza de matemáticas, utilizando en una revista internacional prestigiosa, EASY, y logrando premio ahí por la originalidad con que desarrolla metodológicamente el estudio. Entonces tenemos que buscar también metodologías que tengan una cierta diversidad de la tradicional observación de clase o de la tradicional encuesta o entrevista. Muchos de los estudios que se hacen en Chile, yo estuve buscando el otro día por ciertos temas, tienden a ser estudios de caso, que son estudios chicos, que yo entiendo que se hacen porque son relativamente baratos. Esos estudios no requieren necesariamente un financiamiento, pero hay que trabajar para ir sofisticando las metodologías que se usan. Hay los estudios de educación superior, cultura escolar, mejoramiento, liderazgo, que está avanzando, se está convirtiendo en un área bien importante. Están los centros que se dedican a eso, los estudios sobre tecnología está abajo, y tecnología es hoy día un área
la introducción de la tecnología en la educación, sobre todo post pandemia, hay mucho que estudiar porque los profesores y profesoras han inventado modos de enseñar desde la tecnología, lo han tenido que hacer y tenemos que conocer más de eso. Nosotros hicimos un estudio en el primer año de la pandemia sobre este tema, hacia el final del primer año, pero hay otros se han hecho después y que están mostrando cambios en las formas de enseñar. Enseñanza y aprendizaje, que también sigue siendo un área importante, y bueno, otras diversas. Ya, pero estas son las áreas centrales, y desde aquí yo creo que hay combinaciones. Lo estamos presentando, pero hay muchas que combinan, que se combinan en un solo estudio dos tipos de áreas, por ejemplo, enseñanza y aprendizaje con tecnología y con diversidad e inclusión. Tú puedes es posible hacer esas combinaciones. Bueno, algunas conclusiones sobre el desarrollo de la investigación en Chile en educación. El mayor desarrollo, el boom, ocurre cuando se amplían las fuentes de financiamiento, a partir de los años 2000 especialmente. Se centra en instituciones creadas a partir del 2008, en los centros que reciben financiamiento basal. Otros centros como el PIE, que no tienen financiamiento basal, dependen bastante del esfuerzo de los investigadores de buscar financiamiento a través de las fuentes tradicionales, como son los Fondesit, pero también a través de otras fuentes que pueden estar en ministerios, pero que entonces tienen que estar sujetos a la temática que le interesa a esos ente financiadora. Hay una fuerte vinculación en la investigación entre investigación y reforma y cambios. Y nosotros hemos vivido reformas desde los años 90. Tenemos grandes reformas que hicieron la formación docente, pero grandes cambios que ocurrieron en los años 2000, y especialmente las leyes que cambian la estructura de la educación pública, las leyes de los años, en la época, sobre todo de la presidenta Bachelet. Las áreas temáticas de menor representación en el Congreso del CIE fueron las de neurociencia y cognición. Nosotros tenemos un grupo desarrollando esto y hemos puesto esta área como una especialidad en el doctorado y está creciendo el interés. Historia y sociedad también tienen menos representación. Temas referidos a la investigación y métodos que se usan en la investigación histórica y en la investigación social. Y la otra cosa, que hay una ampliación de conexiones internacionales que se notó en la investigación, especialmente los proyectos presentados en el 2007, pero no suficiente, ¿no? Sigue siendo, en general, nuestras conexiones a través de aquellos con quienes podemos hablar o hablamos el mismo idioma, la región latinoamericana. Y la verdad es que los premios en las universidades a los investigadores se los van a dar por las conexiones internacionales y por la publicación, y las publicaciones internacionales que muchas veces tienen que ser en inglés. Así que el inglés pasa a ser una demanda importante en la formación, en el desarrollo de la investigación. Y yo diría que hay una vinculación creciente entre investigación y formación docente continua, y también la difusión. Cuando digo investigamos sobre enseñanza, pero tenemos que formar a los profesores según aquello que hemos aprendido en la investigación sobre enseñanza. Y por lo tanto es el caso del grupo de matemáticas que está en el CIAE, y que hace eso. Y también difundir, hacer encuentros, hacer presentaciones, difundir entre los estudiantes, enseñar usando investigación. O sea, cambiar el modo de la enseñanza, especialmente en la Facultad de Educación, que es un poco libresca, ha sido siempre, trata de no hacerlo, pero más bien tener proyectos, programas que más bien están centrados en temas, ¿eh? Que no en el cuento
de qué se trata el área disciplinaria que están manejando. O sea, más relación entre la enseñanza universitaria y la investigación relacionada con esos contenidos que son parte de los cursos. Bueno, yo creo que esto es lo que yo quería mostrarles sobre todo lo que es desarrollo de la investigación hasta casi el día de hoy, casi, obviamente. Pero ahora quiero centrarme en investigaciones referidas a docentes, que es mi área, ¿eh? Y por eso puedo hablar un poquito más. Pero para hacer esto, se me ocurrió porque es un artículo interesante que acaba de ser publicado, apareció en la revista Teaching and Teacher Education, y que yo la miré primero, dije, qué increíble, y después lo leí con cuidado, y decidí presentarle los principales resultados, porque ¿qué hacen? Ellos hacen una revisión de publicaciones sobre educación a nivel internacional. Ahora, son investigadores que hablan inglés, y por lo tanto tuvieron que centrarse y se centraron en investigaciones que podían leer, ¿eh? Por lo tanto, desaparece ahí toda la publicación que está en otros idiomas. Pero una cuestión que es importante, tanto en Chile, pero especialmente en Europa, en los países que hablan distintas lenguas, como Francia, como Alemania, como los países escandinavos, ellos entienden que tienen que saber suficiente inglés para publicar en inglés. Y esto es algo que cuesta, pero que hay que trabajar. Entonces, esa es la limitación que tiene esto, pero yo les voy a presentar lo que nos cuentan, porque nos da una idea también de algunos temas que son importantes para considerar en la investigación nacional. Hay un crecimiento en el número de publicaciones. Mira, ellos saben cuál encuentran, porque hicieron la base que utilizaron, la base Scopus. Y en la base Scopus hay artículos desde 1887 sobre investigación. O sea, la base Scopus buscaron y obviamente las publicaron. En ese momento aparecen escritas, impresas, pero ahora se convierten en pequeños, pero ya están en forma electrónica en la base Scopus. Entonces hay un crecimiento de publicaciones, pero vamos a ver cómo y cuándo. La mayoría de los estudios que revisaron se refieren a la formación docente. O sea, los temas mayormente que se encontraron son sobre formación docente. Esto yo les voy a mostrar los datos, pero estoy simplemente sintetizando lo que les voy a mostrar. Hay revistas que dominan, y hay mucha cosita entre esas revistas. Por ejemplo, yo estoy desde el comienzo de la revista Teaching and Teacher Education, casi desde el comienzo, porque la idea inicial es de Nate Gage, profesor de la universidad, que era profesor o murió, de la Universidad de Stanford, y que él lo crea, pero me llaman por teléfono porque yo estaba en Toronto en ese momento trabajando. Dice, hay que darle impulso, hay que fomentar esta revista. Bueno, hoy día es una de las revistas más demandadas en términos de artículos, tiene su foco internacional, si bien se publica desde Inglaterra, de la editorial Elsevier, pero tiene un foco internacional. Yo he estado en el comité internacional y me han pedido 2 veces que sea coeditora, pero la última vez que me pidieron este año le dije que no tenía tiempo, era imposible, era un trabajo feroz. Pero quiero decirles que son revistas internacionales, voy a hacer una referencia mayor después. Los contextos, dónde se publica y cuántos colaboran con otros. Examinó, por ejemplo, en los artículos que aparecen colaboraciones entre 2 países, cuáles son los países dominantes. Y la concepción teórica según los libros más citados. Y eso va a ser interesante porque es lo último que le voy a decir de este estudio, porque esos libros los van a, creo, reconocer todos ustedes. No son libros que salieron ayer, ¿eh? Sino que son libros muy citados porque producen una
o sea, cambian un poco o centralmente la orientación teórica de la investigación y se mantienen vigentes hasta hoy día. Bueno, este es la forma como crecen las publicaciones. Obviamente, desde 1887 a 1949 tenemos pocos artículos. Yo les decía, yo partí en el año 60 en Chile. Bueno, es más o menos parecido en el resto del mundo, ¿se fijan? Nosotros, en cierta medida, en el año 60, cuando empezamos, perdón, en la década de los 60, cuando empezamos con nuestro centro, estamos a tono con la investigación en educación internacional y sobre profesores, sobre formación de profesores internacional. Y acá aumenta, mira, en el 2017 esa es la cantidad, la forma, el nivel de aumento entre el 97 y el 2017. O sea, estamos en otro mundo y eso significa que ese tipo de investigación es muy competitivo cuando se trata de publicar. Los enfoques y las áreas temáticas. En términos de enfoque, lo que los autores descubren es que el enfoque psicológico domina bastante. Investigaciones sobre creencias, investigaciones sobre actitudes de profesores, de profesoras, de motivación por la enseñanza para entrar a la formación docente, que se mantienen en la enseñanza, los efectos de programas de formación, temas que tienen que ver con el conocimiento pedagógico al que se le agrega tecnológico, y los temas sociológicos que tienen que ver con el origen social, especialmente los resultados educativos. Y las áreas concretas, algunas áreas marcadamente en los aspectos de lo que llamamos pedagogía, teorías pedagógicas, colaboración entre docentes, diálogo, discurso. La especialidad dominante en la enseñanza, la investigación en las ciencias. Interesante. Aquí en Chile, si ustedes ven, eso presentaron proyectos al ANID, a Fondesit, en ciencia y matemática, va a salir adelante con más facilidad que un proyecto en las áreas humanistas. Y la profesión docente, temas como profesionalismo, desafíos, identidad profesional. Ya, este cuadro es bien interesante. Estos son, si ustedes ven, los temas de investigación. Está en inglés, perdón, porque lo pude rescatar del artículo. Formación inicial docente, grande. Se investiga mucho sobre formación inicial docente. Ciencias, la enseñanza de la ciencia. Temas sobre desafíos, teoría, pedagogía. Voy a irselos marcando. Desafíos, teoría, pedagogía. Estos son todo un grupo de trabajo que también tiene, y que los está mostrando, pero ustedes no alcanzan a ver en su ubicación mundial. Vamos a ver enseguida los países. Pero también investigaciones sobre los niños y la enseñanza preescolar. Pero marcadamente ciencia, marcadamente formación docente. Estos son los países, aquí están los países anglófonos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Escocia, investigando sobre estos temas. Y vamos a ver otros países después. India, por ejemplo, investigando este tipo de temas, formación docente, efectos, etcétera, verdes. Bueno, esto para que se den cuenta de los temas que se investigan, principalmente. O sea, los que logran ser publicados, los temas de preferencia de las publicaciones. Interesante el Lesson Study, que es algo que nosotros hemos incorporado en Chile, el estudio de clase, que lo llaman, pero que es una forma de desarrollo profesional que se inventa en Japón. Las revistas dominantes.
Las revistas dominantes, ya les dije, Teaching and Teacher Education, seguida por una revista americana que es el Journal of Teacher Education, seguida por otra revista que me parece que también es norteamericana, Mathematics Teacher Education, el Journal of Information Technology for Teacher Education, y esta es la única más alejada, pero que es bien competitiva, que es una revista que se publica en Asia Pacífica, no me acuerdo exactamente, sí, yo creo que se publica en Singapur, pero es una revista que cubre el Asia Pacífico, pero también tratamos de mandar artículos ahí nosotros considerándonos parte del Pacífico. Y la otra revista que se creó, que a mí también me toca estar, que participé en la creación de esta revista, y en la cual sigo hasta el día de hoy, y que es inglesa, nace en Inglaterra, la revista internacional de desarrollo en la educación, que publica algunos artículos de enseñanza, pero también muchos otros artículos, y está más referida a los países en desarrollo, a los países considerados en desarrollo, pero la verdad es que publicamos nosotros y nos publican, si es bueno, nos publican igual. 40% de las poblaciones en Estados Unidos son sobre formación docente. Y estas publicaciones siguen igual en el Reino Unido, en Australia, España, estos son los países: Canadá, Turquía, Brasil, Alemania, Países Bajos, Israel, Sudáfrica. Estos son los países que más logran publicación en las revistas de habla inglesa. Y veamos, a ver, ¿qué se me hace? Ya, aquí están las revistas dominantes. El Journal of Teacher Education, que es una revista americana, ay, pero perdona, pero no sé, es muy como, ya, el Journal of Teacher Education y Teaching and Teacher Education, que ya les dije, que este es el mundo anglófono. Estos son ambos anglófonos. Y después, mucho más chica es el nivel de otro tipo de revistas, como por ejemplo, ay, perdonen, pero no sé qué, como por ejemplo, a ver, algo que ustedes pudieran conocer, bueno, la revista inglesa de educación, que es bastante amplia, de la cual yo también estoy en su consejo de redacción, pero no hago nada para esa revista en realidad, pero una revista europea que va más fácil publicar ahí, que se llama la Revista Europea de Teacher Education, que es una revista buena, y acá otras más especializadas, te fijas, en matemática, otra revista en matemática, cognición e instrucción, otra revista en ciencia y matemática, se fija, bien marcado toda esa área. Y la revista internacional de ciencias. ¿Entiendes? Entonces hay cierto tipo de revistas que tienen como una predominancia. Y el otro tema que me pareció interesante es cómo colaboran, entre qué países aparecen los artículos en que hay dos autores, dos o más autores. Los países del Reino Unido, los que publican en el Reino Unido, tienden a publicar con investigadores de los países anglófonos africanos. La razón de eso es que obviamente fueron colonias, parte de la colonia británica, y se mantiene una relación de investigación porque les conviene a los británicos investigar o co-investigar problemas que son propios de países en estados de menor desarrollo. Pero también con otros países anglófonos que fueron parte del imperio, India, Pakistán, y más lejos con Japón, con Indonesia y con no sé por qué, la República Checa. Alemania, a su vez, más bien los países europeos. Es otro como círculo. Entonces, con Francia, con Polonia, con los Países Bajos, Bélgica, los países que no están en la... Entonces, es más fácil que un chileno también, y hay muchos casos, porque hay muchas vinculaciones de Chile por haber hecho estudios en Francia,
qué sé yo, o estudios en Holanda, o estudios en Alemania, qué sé yo. Después España tiene su propio núcleo, que son en general los países latinoamericanos. Brasil, México, Colombia, Venezuela, Uruguay, Portugal, Argentina, Chile, y además Rumania, no sé por qué, porque Rumania... Pero las redes entonces son ahí lingüísticas, pero hay un orden. Los chilenos tienen el menor número de publicaciones con España comparado con lo que tiene, por ejemplo, con Brasil o con México, especialmente con México. Así que también está creciendo porque hay investigadores nuestros que van a hacer doctorados en España y siguen publicando en esa forma. Colaboradores, Australia colabora más bien con su círculo geográfico cercano, China, Hong Kong, Vietnam, Taiwán, Singapur, pero también con Nueva Zelanda, etc. Y Estados Unidos con los países del contexto postsoviético, Turquía, porque Turquía es increíble, yo lo sé por la cantidad de artículos que llegan a Teaching and Teacher Education, es un país que ha fomentado tremendamente la investigación y la publicación. Finlandia se comunican entre sí y con los países europeos. Y los países árabes también se comunican entre sí con poca publicación en los medios. Y aquí vemos el mapa. La colaboración entre países marcada entre Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Australia, Turquía con Estados Unidos, España con Brasil, Argentina, Colombia, México, Australia, Vietnam, Nueva Zelanda, China, y todo este círculo más anglófono, acá con Sudáfrica, India, Kenia, etc., y el grupo europeo entre sí, Alemania, Noruega, a lo que se agrega Israel. No, no, perdón, es más bien otro grupo, el grupo de Israel, Eslovenia y Estonia. Así que eso para que vean cómo las redes entre investigadores por nacionalidad, a lo mejor los chilenos tenemos que aumentar la red fácil, que es la red con España, publicar con investigadores españoles, pero los que han hecho estudios y hablan inglés bien, poder mantener los vínculos, la gente que volvió con doctorados, mantener los vínculos que tuvieron y que crecieron y que desarrollaron en su unidad. Y una manera para esos jóvenes doctorados es la pertenencia a la red RIEG, que ya les mencioné. Bueno, esto es el último tema que me parece interesante, que son los libros que aparecen más citados, las fuentes más... Y son libros que yo creo que todos ustedes conocen. Yo los tengo, creo que casi todos en mi casa, sentaditos acá. Schulman tiene dos libros, pero uno, que es el del 97, es cuando él desarrolla este concepto importante del Pedagogic Content Knowledge, conocimiento pedagógico del contenido, que fue una mirada nueva a lo que nosotros entendíamos por métodos de enseñanza y que aparecía en el contexto tanto de investigación como de enseñanza, como que tú preparabas a alguien con un contenido y después le enseñabas una metodología para enseñar ese contenido. Y eran dos mundos aparte. Y lo que él hace es decir, no, cada contenido tiene una manera y hay que estudiar la manera, hay que integrar la pedagogía en ese contenido y desarrollar lo que él llama una tercera vía, una tercera forma, que es el Pedagogic Content Knowledge, el conocimiento pedagógico del contenido. El otro, que fue clave, yo diría, un libro publicado en el 83 de Schoen, el práctico reflexivo, y introduce todo el concepto de reflexión y de análisis reflexivo y de investigación basada en esa reflexión. Eso está presente en casi todos, en muchos, bueno, no decir casi todos, pero voy a decir muchos de los estudios que tienen que ver con enseñanza, con aprendizaje, con formación docente, etc.
Vygotsky, ¿ah? Todo el enfoque sociocultural del desarrollo cognitivo. Es decir, el contexto sociocultural en que vivimos afecta el modo en que nosotros interpretamos la realidad. O sea, aprendemos, conocemos. Lorty es un libro muy bonito. Él se pasó un año en un colegio y es uno de los primeros que escribe un estudio observando lo que hace este profesor en un colegio durante todo este año. Se hicieron muchos estudios después y se siguen haciendo, pero Lorty fue el primero que lo hace y lo hace muy bien. Esto también, la ve Wenger, el aprendizaje situado, el aprendizaje en contexto. Entonces ellos lo llaman el aprendizaje, tú aprendes a través de desarrollar conexiones en un contexto que ellos llaman de participación periférica legítima. Por ejemplo, un grupo cerrado puede admitir otras personas que están periféricas y que están cerca y que pueden aprender de eso. Pero en general, el concepto de aprendizaje situado es un clásico que estamos siempre, yo creo, en cierta medida investigando. El concepto sobre creencias. Esto ya es gran tema de investigación en los temas docentes, y que lo desarrolla Pajares en el libro de creencias y investigación educacional. Lincoln y Guba, que hacen un bonito libro sobre tratando de desviarnos del paradigma cuantitativo y relevar la importancia de los estudios naturalísticos, los estudios en situación, la etnografía, los estudios de casos con narrativas, etc. Sharon Feynman Nemsen, que yo la usé harto para clase y para explicar que la formación docente hay un continuo que va desde la preparación conceptual, si tú quieres, a la formación práctica. Y que ese continuo no es una parte que está en formación conceptual y otra parte que viene después que es práctica, sino que está en interacción continua en el proceso desde el año que entran hasta el año que salen. Y esto lo seguimos investigando en Chile. Y se sigue investigando en cierta medida en el mundo. Y finalmente, un autor maravilloso que ha venido a Chile 2 o 3 veces, que lo conviamos cuando a ser el keynote speaker en el último de los encuentros de investigadores, y que él buscó, este libro, tiene mucho el libro, pero este libro se refiere, que es el más citado, se refiere a que en la formación docente hay que repensar, dice, y fortalecer la comunicación no jerárquica entre lo que hace la universidad, lo que hace la práctica y la comunidad en la cual los profesores están insertados. Y tratar de hacer que esta sea una comunicación democrática, una comunicación egalitaria. Bueno, estos libros, que yo estoy segura que los que son educadores los conocen todos, la mayoría yo creo traducido al castellano, aparecen en las citas que revisó, que se revisaron esta investigación como las más citadas. Y yo creo que si hacemos un estudio parecido en Chile, vamos a encontrar algo parecido. Ya, entonces voy a terminar esta presentación con 2 ejemplos de investigación usando métodos alternativos que yo he hecho, ¿eh? Porque obviamente los conozco un poquito más que los otros, pero cuando digo yo, no los he hecho sola, ¿eh? El tema de narrativa, que dijimos que Lincoln y Guba sacan adelante el tema de que podemos hacer investigación distinta, investigación que se aparta del concepto usual de que sea cuantitativo e incluso cualitativo. Digamos, hay 2 autoras que no las estoy mencionando ahí porque es la fuente conceptual, pero hay 2 autoras que han escrito, y por ahí está el libro más reciente que tengo en Estados Unidos,
que han escrito sobre la investigación narrativa en educación. Pero, ¿por qué usar una investigación narrativa? Porque te permite entrar en la experiencia y en las significaciones que tienen, por ejemplo, estudiantes. Estás haciendo una investigación educacional, tú les haces narrar algo, escribir algo, y te van diciendo lo que van pensando, lo que van sintiendo. Y tú puedes investigar eso. Le da relevancia a lo personal del investigado y también, cuando tienes varias narrativas, a la diversidad de voces. Permite descubrir las cualidades personales, humanas y profesionales de los participantes. Todo esto lo dice Cortázar en un libro sobre narrativa. Y es fuente de datos para comprender e interpretar la experiencia docente. Entonces, este es el estudio que hicimos. Solo les voy a mostrar este librito que acaba de ser publicado por la editorial universitaria. Nosotros hicimos este estudio, un grupo de la universidad nuestra, con colegas de la Universidad de Bio Bio, y también voy a decir autónoma, pero en realidad era más interesante la investigadora que ya no está allá, pero que yo la había conocido porque él estudió en Inglaterra y su doctorado. Entonces tuvimos como tres tipos de investigadores que concurrieron, y decidimos hacer un estudio sobre la trayectoria desde la formación docente al comienzo de la enseñanza, a los primeros años de enseñanza. Ese estudio lo hicimos, se publica recién porque, bueno, después les cuento el por qué, pero empezó el año 2016 o qué sé yo, por ahí. Tomamos estudiantes de universidades en Santiago y en Chillán, en Bio Bio, porque era la Universidad de Bio Bio, la que participó. Y los vimos y les hicimos una encuesta antes de comenzar la formación. Aquí en Chile, en Santiago, por ejemplo, habían estudiantes hartos de la UNCE que pueden estar presentes porque eran importantes, y vamos a ver que uno de ellos escribió un articulito ahí. Les hicimos una encuesta sobre sus experiencias y sus miedos posibles antes de comenzar la práctica larga en el último año. Después le hicimos una encuesta al final. Después seguimos a los que pudimos en una encuesta al primer año y al segundo año. Pero trabajamos con un grupo más chico, con encuentros anuales, y esto duró como 4 años, en que los encontramos en el verano, en enero, cuando ya habían terminado sus clases. Hicimos 3 días de encuentro en que ellos contaron sobre su experiencia y también escribieron narrativas sobre una experiencia que seleccionaban de entre lo que le había pasado en el año. Esto siguió por unos 4 años, pero yo recogí las experiencias de los 2 primeros años que habían escrito, y se me ocurrió que sería bueno sacar un libro sobre esto. Lo presenté en ese momento al concurso que tiene la Universidad de Chile, Juvenal Hernández, y me dijeron que no era elegible porque no tenía un puesto. Yo era una investigadora del CIAE, pero no estaba en la planta académica de la universidad. Bueno, pero pasé a estar en la planta académica de la universidad el año siguiente, y al concurso siguiente lo volví a presentar y lo ganamos. Y eso permitió que el libro fuera publicado por la editorial universitaria. ¿Qué tiene el libro? Para decirles, el libro es una parte introductoria mía, sobre todo todo le estoy contando ahora, y también el fundamento un poco metodológico, teórico, pero narrativas de 2 años, del año 1 y del año 2 de comenzar a enseñar. Estos profesores son bien diversos. Hay un profesor de la UNCE, que es un profesor egresado de Historia y Geografía. Hay una profesora de la Católica, que es básica. Hay una profesora de la universidad, porque también hicimos, se me había olvidado, con Valparaíso, de la universidad, egresada de la Universidad de Playa Ancha.
hay una profesora, hay otro profesor egresado también de la Universidad de Chile, del programa que tenía la Universidad de Chile, profesores que tiene, de profesores de educación física, y así. Entonces ellos escriben y eligen un tema, cada uno elige un tema. Hicimos un lanzamiento hace poco de esto, y vinieron dos de esos profesores, que ya están en su cuarto o quinto año de se llama de ejercicio, y fue bien bonito, porque volvieron atrás, dice, se emocionaron de leer su relato. Uno de ellos, el profesor de historia, que llegó, que es de Melipilla, y que llegó a buscar un colegio para enseñar un liceo, ¿ya? Encontró muy poquitas horas, y tuvo que complementar en lo que sí le estaban ofreciendo una escuela básica. Profesor de media que termina en una escuela básica. Hoy día es un puntal de esa escuela y ya tiene un puesto directivo. La otra profesora de la Universidad de Playa Ancha, que tiene una narrativa muy bonita que se llama Los Gloriosos, se refiere al curso que ella tuvo el primer año. Ella también ha vuelto está muy bien ubicada, sigue como profesora, y ambos con el mismo entusiasmo quizás con que entraron a estudiar, enfrentaron todas las dificultades del inicio, contaron sus frustraciones y sus logros, y hoy día son profesores asentados en el sistema. ¿Ya? El otro estudio es un estudio muy distinto, Chile-Finlandia, tecnológico, y solamente voy a decir el método. Nosotros tratamos de estudiar lo que ocurre en la sala de clase y cómo los estudiantes están reaccionando a clases de física, a una temática en particular que entregamos a los profesores que participaron, pero a cada estudiante le entregamos un celular, y ese celular le hacía un bip 2 o 3 veces durante la clase, y les preguntaba sobre lo que estaba pasando en esa clase. Estaban trabajando en grupo, si estaban haciendo un trabajo individual, si estaban pensando en el mundo, etc. Y lo interesante es que nos permite, ese fue un estudio que yo aprendí, dos cosas aprendí: el uso de la tecnología y también algo que se llama el método de muestreo experiencial. Es decir, que tu muestreo es durante la experiencia, o sea, durante lo que está ocurriendo en la sala de clase. Entonces, ese es un estudio muy distinto al narrativo, una metodología muy distinta, y que pienso que podemos hacer más estudios y más, inventar más cómo traducir la tecnología que tenemos hoy día a la investigación. Si el estudio permite trabajar con grupos grandes, cursos enteros, permite observar cambios en el tiempo. Nosotros hicimos un estudio experimental, por lo tanto era antes, ¿qué pasaba antes? Durante el experimento, que fue un tema curricular en física, y post. Y también te permite hacer análisis estadístico completo. Bueno, eso es. Y 3 conclusiones breves. Yo creo que es importante examinar la investigación educacional en el caso de la formación docente, pero en general, desde distintos ángulos: su desarrollo histórico, sus procesos, sus enfoques, sus temas, y cuando digo procesos, lo que pasa. La investigación hoy día tiene canales de comunicación mucho más exigentes y se rige por cánones internacionales. Ya se los mostré, por eso me pareció el artículo importante, porque tenemos que tomar en cuenta eso y empezar a desarrollar las redes que necesitamos. Y por último, que la colaboración a nivel nacional ocurre, pero también hay bastante, yo lo he visto en los artículos que se publican, pero debe acrecentarse la colaboración internacional y su comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. Hemos tenido la oportunidad de conocer el desarrollo de la educación en Chile desde su experiencia y todo lo importante que resulta para nosotros los investigadores el conocimiento de proyectos, de centros de investigación, revistas indexadas, que son lo que hoy día
necesitamos y que está dentro de nuestras exigencias en las universidades. Muchas gracias. Voy a dejar un espacio para las consultas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora? Quisiera hacerle una pregunta mientras piensan en alguna otra. Respecto al libro que usted acaba de publicar, respecto a la narrativa, ¿qué diferencias y similitudes diría usted que tiene, considerando la experiencia suya en el tiempo y su trabajo continuo en formación de profesores, respecto a las narrativas anteriores a estas décadas? A ver, es una pregunta difícil porque yo no creo que, yo no he hecho un estudios de narrativas anteriores. Yo creo que no tenemos estudios de narrativas, digamos, en un contexto como este, que fue un contexto de estudio continuo, te quiero decir, de continuo en el tiempo. Lo que tiene este estudio principalmente es dos cosas, que es un estudio longitudinal, que sigue a personas, y es un estudio mixto, tiene encuesta. Y nosotros hicimos observación también durante la formación docente, en la práctica. Entonces, que no les conté el estudio completo. Hay una parte de ese estudio. ¿Y por qué usamos narrativa? Por una razón muy simple. Yo no había hecho nunca estudios de narrativas, pero tenía una gran colega y amiga americana, Ann Lieberman, y ella venía trabajando desde muchos años en las escuelas de verano con profesores. Ella no hacía investigación propiamente tal, pero lo hacía escribir narrativa. Y me dijo que era que en esos cursos o qué sé yo, actividades de desarrollo profesional docente del verano, los summer schools que llaman, la escritura de la narrativa tenía un impacto impresionante. Entonces yo dije, chista, ¿por qué no hacemos algo parecido? Y la verdad es que yo aprendí y quedé impresionada de lo que se aprende, porque la narrativa, si bien te toma una situación en particular, esa situación en particular, cuando es discutida con el grupo, porque en este caso fue una discusión, una presentación durante unos talleres veraniegos que hicimos al estilo de la AN en Estados Unidos. Y entonces salen muchas cosas, y tú aprendes mucho, y no te da el tiempo quizás para registrar todo. Pero la narrativa permite, publicada en este caso, a pesar de que es un caso, es un material muy útil para la formación. Entonces, ¿por qué te digo esto? La narrativa aquí es un instrumento. En otro tipo de investigación, la narrativa puede tener otra finalidad. Es un instrumento para conocer la realidad y saber cómo los estudiantes, en este caso los jóvenes profesores, manejan y aprenden y solucionan los problemas al final. O sea, es un instrumento como podría ser una observación de clase continuada o como podría ser una entrevista. Gracias. Oscar. Gracias, Verónica. Beatriz, primero que nada quiero darte aquí en este foro, en este espacio, los agradecimientos por haber aceptado la invitación que te hicimos desde el IESED, y yo particularmente, y realmente ha sido una presentación muy, muy interesante, muy ilustradora, tanto para quienes tenemos más años de circo, ¿cierto?, entre quienes me cuento, y para los investigadores más emergentes, ¿cierto?, muchos de los cuales están presentes hoy en este espacio. Me parece súper relevante destacar también que la participación ha sido bastante amplia con profesores académicos, investigadores de la mayoría de nuestras universidades estatales, lo que también da un fuerte piso, creo yo, para continuar desarrollando actividades de esta índole que son tan necesarias en el mundo de la investigación y específicamente en la investigación educativa.
Y te quería preguntar, Beatriz, tú lo deslizaste durante la presentación, pero me gustaría que ahondaras un poquito más en torno a los desafíos, ¿cierto? Que deben enfrentar los académicos e investigadores para llevar adelante proyectos que puedan ser, ¿cierto?, atractivos para agencias como ANID o el CENET, ¿cierto?, la CNA, incluso el mismo ministerio. No hay que olvidar, ¿cierto?, que la CNA, el CENET Sí, también convocan a concursos, no lo mencionaste, dentro de la larga sí, lista de sí. iniciativas, ¿cierto?, y de instituciones que han estado detrás de la investigación Eso más educativa, reciente, sí. son más recientes. Y si bien es cierto, son recursos bien limitados, son proyectos de 5 o 6 millones, ¿cierto? En ambos casos para desarrollar proyectos a un año, muy competitivo porque cada vez se presentan más proyectos, cerca de 100, 120, acá concursos CENET, CNA. No es menos cierto que son espacios que también hay que empezar a explotar y a desarrollar. Y la pregunta es un poco cómo, cómo nuestros investigadores, sobre todo los más emergentes, los que tienen una trayectoria con menos experiencia o con menos caudal, ¿cierto?, de tal vez de participación de senior, pues yo creo que aquí es muy importante y quiero que tú te enfoques un poco en eso también, Beatriz, en la relación que se puede establecer entre investigadores jóvenes, investigadores más senior, como también la colaboración que se puede dar, ¿cierto?, entre investigadores nacionales y extranjeros. No solamente españoles, ¿ah? Que si bien es cierto No, somos nuestro referente más cercano por temas idiomáticos, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con otros investigadores latinoamericanos. Yo creo que es muy importante también que tratemos de hacer esfuerzos, que nuestros colegas traten de hacer esfuerzos para fortalecer los lazos, los vínculos con investigadores académicos del mundo anglosajón, eh, que son, cierto, en definitiva, quienes llevan la batuta en materia de productividad científica, en materia de publicaciones, y bueno, y uno de los mejores ejemplos es el que das tú, cierto, a propósito del ejercicio que hiciste con Teaching Education, que me pareció pero fantástico, o sea, y que da cuenta, ¿cierto?, de un review de todo lo que ha pasado en materia de formación docente en los últimos 120, 130 años. Pero te quería empujar un poco en esa dirección, Beatriz, para tratar de entregarle algunos tips a los colegas que están ansiosos, ¿cierto?, de mejorar su productividad, de tener más posibilidades de acceder a recursos vía fondos concursables y también de tener alguna posibilidad de publicar en buenas revistas, ¿ya? O sea, salir un poco del ámbito nacional e incursionar en arenas internacionales y particularmente en revistas tal vez españolas de alta indexación, ¿cierto? Y en journals también más exigentes. Gracias, Beatriz. ya, bueno, es bien, a ver, tú acabas de decir que en verdad mostrar un panorama que es, por un lado tenemos que movernos hacia allá y por otro lado no es fácil, no es simple. A ver, yo creo que ha habido bastante inversión en estudiantes que han ido a estudiar y a sacar sus doctorados en el exterior, ¿m? En Chile. Y por lo tanto me imagino que en cada una de las facultades de las universidades de ustedes, las facultades de educación, hay más de uno de esos estudiantes que ha llegado, espero. Tienden a querer quedarse en Santiago, muchos de los que vuelven, pero otros se dan cuenta que no se puede. ¿Ah? Te fijas que no hay los puestos. Pero hay que abrirse y hay que buscar y hay que estimular, uno, los estudios de doctorado en el extranjero y dos, el regreso a sus propias universidades de aquellos que fueron. Y muchas veces, ¿por qué se resisten a veces en volver? Porque no tienen un apoyo para algo que ellos quieren seguir haciendo, que es la investigación. Entonces, es muy importante que es un camino para el establecimiento de vinculaciones internacionales. Yo quiero decir que hay investigadores, por ejemplo en Europa, hay un grupo muy interesado en este tipo de cosas, que ellos se conectan con Chile, de Francia, de España, también de Holanda, de los Países Bajos, de Bélgica, y
y por un lado también de Estados Unidos y de Inglaterra. Creo, importante mantener esas comunicaciones y ver, porque les interesa a los investigadores, que yo estoy, de los países que yo estoy mencionando, les interesa investigar con otros países en temas que son emergentes, que son los menos quizás investigados allá. Entonces, hay interés, pero hay que hacer dos cosas. Hay que participar en congresos, porque ahí vas a conocer a los investigadores. Te vas a tratar de presentar un trabajo que hiciste interesante. Si lo tienes que presentar en inglés, procurar, ese es un tema bien grande, porque yo reviso muchos artículos de la revista. Ahora me acaban de mandar uno otra vez de el International Journal of Education and Development. El último que revisé, que no sé no sé de qué país era, el nivel de inglés era malo. Entonces, cuando el nivel de inglés es malo, yo tengo que decir, no puedo aceptar esto, esta persona tiene que buscar un anglohablante para que le haga todas las revisiones que son necesarias. Entonces, cuando uno quiere escribir en inglés es difícil. Es difícil porque aunque yo sepa inglés, si yo escribo con la mentalidad del artículo en español y lo traduzco, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que leer mucho, leer artículos de investigación en revistas internacionales, en inglés, ojalá. Porque te empiezas a dar cuenta cómo se hacen, cuál es la estructura de los artículos publicados. Yo creo que sería interesante, y como digo que lo acabo de bajar, el artículo de la Lorena Ortega de nuestro centro, que tiene un premio en una revista internacional que publica en inglés y castellano, parece, o en otra. No estoy muy segura, pero en todo caso está en inglés. Entonces ver cómo es el inglés, porque ella no es angloparlante, no nació angloparlante como yo nací, porque hablé desde chica, mi madre era inglesa, ¿te fijas? Entonces para mí es fácil, pero para los que no son, es cambiar, porque hay que cambiar toda una estructura. Ese es un tema grande de la comunicación. Pero también podemos comunicar en buenas revistas españolas, buenas revistas de América Latina, donde hay revisión de pares, donde hay selección, no solamente las revistas chilenas. Y hay revistas en México, hay revistas en Argentina, hay revistas en Uruguay, hay revistas en Colombia, donde sí se puede, y tenemos y Brasil también. En este momento tengo una colega brasileña trabajando conmigo que está de la Universidad de Río de Janeiro, Federal de Río de Janeiro acá. Así que vínculo con nuestros pares en la América Latina, buenos pares, de manera que puedan sacar artículos tanto, digamos, referentes a los contextos nacionales en buenas revistas latinoamericanas y algunos de esos artículos en buenas revistas de habla inglesa. Así que por ahí pero es un esfuerzo. Y yo creo que hay algunos investigadores de más experiencia, pero más años también, que no se van a poner a aprender inglés a estas alturas del campeonato. Entonces hay que escribir en castellano. Pero vuelvo a decir, hay revistas en castellano que son buenas revistas, en América Latina y en Chile. Cada vez más competitivas, los ejemplos que tú das, por eso ni las mencioné, las revistas como las del Consejo Nacional de Educación y qué sé yo, porque todo el mundo quiere, pero son revistas que de todas maneras hay que considerar. Pero hay que también mover otras revistas para que publiquen buenos artículos en Chile, de manera que puedan obtener indexación. Y eso es algo por ejemplo, estudios pedagógicos en la Universidad Austral. El esfuerzo que ellos han hecho
casi pionero, yo diría, porque son una de las primeras revistas que logra llegar a la indexación Scopus, y que desde el comienzo fueron serios en la manera como revisaron los artículos, se preocuparon de la calidad de los artículos, etc. Y es una revista de un grupo que está en una universidad estatal lejana de Santiago, ¿ves tú? Bien interesante. Así que por ahí diría yo, respondiendo, fueron muchas preguntas las tuyas, pero probablemente se me olvidó algo, pero por ahí estoy tratando de decir cómo podemos desarrollar más las cosas. Parece que había otras preguntas por ahí. Gracias, Beatriz. Sí, era para estimular la conversación, no hay el gato. Creo que hay preguntas pedidas y Verónica sigue coordinando. Sí, había una persona, Marcela Romero, me pareció. ¿Sí? ¿Marcela? Aquí estoy, no sé si me escucho bien, porque tengo Sí. un poco de baja señal. Bueno, agradecer a Beatriz, como siempre, digamos, es un orgullo escucharla y como nuestra colega, así que muchas gracias. Me quedé muy como pegada en tu PPT cuando hablas de las redes de colaboración entre investigadores por países. Y sí, desde un aspecto más bien político, puedo mirar la colonización, ¿no es cierto?, y de cómo los países menos desarrollados a propósito de las colonias podrían estar, digamos, subsumidos. Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco con lo que hacemos nosotros, que también fuimos colonizados. ¿Cómo hacemos que nuestros proyectos de investigación sean más emancipatorios en las temáticas propias de nuestra América Latina? Y no tengamos que resultar ser, ¿no es cierto?, seguir siendo, ¿no es cierto?, estando en las discusiones o en los resultados como manteniendo las desigualdades, ¿no es cierto?, históricas o las nuevas exclusiones o nuevos silenciamientos, y que finalmente uno lo va viendo también, porque a veces cuando uno postula a revistas de alta indexación, ¿no es cierto?, y que están en otros idiomas, no estamos dentro de los marcos que las revistas esperan, ¿no es cierto?, en el campo de la educación, por ejemplo. Entonces, eso me gustaría mirar cómo nosotros podemos generar esos espacios desde un fuerte foco latinoamericano. ¿Es posible o simplemente nos tenemos que subsumir un poco en esta lógica, ¿no es cierto?, de tener que pagar muchas veces por una traducción con perfección que sale cerca de 800, 900 mil pesos, y que si en el fondo queremos tener un artículo, o sea, hay gente que paga hasta 2 millones de pesos, y de verdad nuestros financiamientos internos no pasan, están entre los 300 y los 2 millones, y los fondos, si no están asociativos, se fijan, o sea, son difíciles. Tendríamos para 1 o 2, en fin. Es difícil poder tener ese nivel si es que nosotros no buscamos como el IESET, agruparse. Entonces por ahí voy, colonialismo, político, ¿no es cierto?, exclusión, emancipación, tal vez desde la perspectiva desde lo que podemos construir nosotros como América Latina. ¿Qué piensas tú, Beatriz? Gracias. Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Una cosa es la temática, que es lo que tú hablas como los temas que busquen destapar un poquito el contexto social y político de la educación en nuestro país o en otros países. A ver, yo creo que hay revistas que te publican esos artículos, ¿no? Existen, y existen en castellano, existen en inglés, existen en francés, ¿no? No es que no exista. El tema son dos cosas. Uno no es el tema necesario, porque uno tiene que buscar la revista que se especializa en los temas que yo quiero, de los que yo quiero mostrar un resultado. Entonces tengo que buscar esa revista. Y entonces yo te diría, si tienes un artículo que busca un tema muy emancipatorio, y lo quieres publicar en Teaching, que es sobre profesores, para decir, ¿no? Lo quieres publicar en Teaching and Teacher Education, es posible que si no es muy original y muy bien escrito, no te lo van a publicar.
¿Por qué? Porque se presentaron tal cantidad de artículos para cada número, ¿ah? Que la selección es dura, es muy dura. Pero hay otras revistas que también están indexadas y que quizás no tienen esa selección tan dura. Entonces hay que conocer un poquito, hay que hacer una especie como de barrido, que la gente que tiene experiencia pueden ayudar. Yo creo que en ese sentido, ustedes que son una especie como de organización, podrían tener como una temática dentro de su organización, ¿ah? El análisis de fuentes de publicación que son posibles para las temáticas que se desarrollan o las temáticas particulares. Pero todo esto requiere encuentro, requiere comunicación. Yo creo que eso. El tema del inglés, yo sé, yo lo entiendo porque sé que la gente, incluso cuando mandas a traducir, el traductor no necesariamente entendió la forma como tú estás tratando de mostrar tus ideas y tus resultados, y te lo traduce en una forma que no necesariamente lo refleja, si bien el inglés está perfecto, el sentido de lo que uno quiere decir. Entonces, para escribir en inglés hay que saber inglés, aunque necesite que alguien me corrija. Yo debiese no pedir una traducción, sino que debiese entregar un texto que ya está escrito en inglés que necesita revisión. Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil, pero es la única manera. Si yo le pido a alguien que me traduzca el texto en castellano con todas las palabras típicas de nuestro léxico, a uno del inglés, él lo va a hacer pensando en la traducción de la palabra, no necesariamente en el modo como esas palabras se juntan con otras y con verbos y le dan sentido a una frase. Entonces, mi sugerencia es, si están escribiendo en inglés, escríbanlo en inglés, aunque esté malo, y busquen a alguien que les puede cobrar, o puede ser un amigo que no les cobra, siempre hay, pero que revise ese inglés. Y esa revisión puede ser que en castellano no se entiende, perdón, en el original no se entiende, no lo puede entender, aunque esté traducido, y entonces que necesita que explique qué es lo que quisiste decir con eso. Así que ese es un tema de la publicación en inglés. La gente estudia inglés, yo sé, pero no es lo mismo escribir un artículo en que tú estás tratando de decir algo, que usar tus conocimientos formales del inglés. La única manera es leer artículos en inglés. Y eso lo digo 40 veces, porque ahí eso es la forma como yo he aprendido a escribir artículos, leyendo, porque sé cómo se están haciendo y porque me llegan también muchos artículos para revisión. Así que eso es lo que yo diría de ese tema tan complejo. Entonces, sí publicar en castellano, en buenas revistas, tenemos en América Latina, yo creo que hay una amplitud de temas, podemos desarrollar algunas revistas que todavía a lo mejor no están indexadas, mandando buen artículo para que la revista se indexe y adquiera eso. Pero yo sé que ustedes también tienen que presentar currículum vitae con publicaciones, y nuestra Universidad de Chile es un 7 en eso, no nos deja avanzar ni un paso si no tenemos unos currículum, unos que se llaman normalizados. Para hacer clases en un posgrado tenés que tener publicaciones indexadas de cierto nivel, ¿ves tú? Entonces, las exigencias están, y por lo tanto tenemos que caminar y aceptar. Algunos de los más antiguos que ya no lo desarrollaron y no están para ponerse a aprender inglés, hay buenos artículos, hay buenas revistas en castellano. Ok, tenemos a Patricio Salazar. Patricio Zócar. Perdón. No te preocupes. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu presentación. Quería preguntarte por los desafíos que tú consideras tenemos todas las universidades públicas y estatales
en lo que respecta a la promoción de investigadores e investigación emergente, considerando una realidad que incluso tú la planteaste, que la viviste hace poco, teniendo tu trayectoria, ¿no? De que por el hecho de no ser profesor de planta o a contrata dentro de una universidad, no pudiste, digamos, financiar un proyecto de investigación de ningún tipo o sea, con la profundidad, digamos, que se plantea, sino que tuviste que esperar que justamente pudiera ser parte de la planta, ¿no? Hoy en día la realidad en Chile es que justamente hay un gran nivel una alta cantidad de investigadoras y profesionales, ¿no? A honorarios, ¿no? En las universidades públicas y estatales, y que son justamente quizás también por el alto nivel de competitividad que existe, en muchos casos las personas que desarrollan mayor nivel también de promoción de investigación emergente. ¿Cuáles son los desafíos que tú planteas en ese ámbito? Ya, yo creo que es bien cierto lo de a ver, académicos, profesores, profesoras que llegan y obtienen contratos. Eso le pasa a los que llegan con doctorados de Estados Unidos, Inglaterra, donde sea, fuera, que llegan y no encuentran trabajo. Yo lo sé, porque muchos golpean mis puertas para ver si yo tengo alguna idea, cómo y dónde. Entonces, eso es algo que se tiene que discutir al interior de las facultades de educación, en este caso, y de las universidades. Es un tema de política institucional. En la medida que no le dan oportunidad a la gente que viene con buena preparación, que está llegando, y le dicen, sí, tenemos un contratito que te podemos dar de 10 horas o algo así, ellos no van a poder, van a tener que buscar en otra parte, y ahí se van a constituir o van a perder lo que han logrado a través del doctorado. Entonces yo creo que es un tema de políticas. Yo no te puedo dar una respuesta así como, yo no le puedo ir a decir a tu universidad o a cualquiera de las otras universidades, pero las políticas deben ir dirigidas a dar oportunidad, y si no se la podemos dar en esta universidad, digámosle, propongámosle otra donde podría ser. Y donde hay una red de universidades estatales, eso puede ocurrir. Pueden hablar sobre el tema, pueden tomar decisiones sobre el tema. Pero es importante que quienes están llegando con buena preparación, que recibieron becas de ANID y que terminaron sus tesis, hicieron buenas tesis y que tienen contactos, encuentren un lugar de trabajo. Eso es lo que te puedo decir. No te puedo decir mucho más, pero creo que es un tema serio. Y eso es cierto. A veces yo sigo pegando porque no sé, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de los profesores va a jubilar a la edad que le toca jubilar, y que esos profesores tienen que ser reemplazados por gente joven que llega y que hay que buscarlos si no los tienes a mano. Preparada. Muchas gracias. Bien, creo que quedamos hasta aquí. Reitero mi agradecimiento, doctora Ávalo, en nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa y la Red Temática de Universidades Estatales. Muchísimas gracias por su participación en esta primera sesión de nuestro tercer taller. Muchísimas gracias a todos también por su concurrencia, y nos vemos el 12 de octubre en nuestra segunda sesión dentro de nuestro tercer taller. Muchas gracias a todos. Muy buenas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Quiero decir una sola cosita chica. Estaba mirando el chat y vi que había bastantes preguntas ahí interesantes. Por lo menos una que estaba leyendo ahí larga, y yo creo que de alguna manera he respondido a lo que estaban diciendo, pero yo creo que ha sido bueno esos comentarios. Gracias. La voy a comer más ratito. Muchas gracias.
Chao, chao. Gracias, Chao. adiós.